es importante de vez en cuando quedarse, meditar, evaluar, mirar desde donde estás y desde donde no estás. Es importante a veces buscar la comprensión más allá de donde se ha comprendido, se ha entendido y conocido. No es exactamente la búsqueda del sentido. No sé si se puede hablar del sentido del sentido. ¿Qué cosa es esa? Parece una tautología. ¿Qué importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo fundamental? Obviamente la vida. Vivir la vida. Asumirla. Alegrarse de ella, de la vida. Alegrarse de vivir. El sentido está ahí en la vida. El sentido inmanente, el sentido en devenir, el devenir del sentido. Ahí está. Ahí está la explicación de todo, la vida. ¿Por qué nos perdemos y buscamos en laberintos? ¿Por qué buscar en la razón el sentido, cuando la razón es un instrumento de la vida y la vida es el sentido está en la vida? ¿Por qué no acceder de manera inmediata a la vida? Y sobre todo cuando ya estamos en la vida, ya estamos viviendo. Ese es el tema. ¿Por qué nos enajenamos? ¿Por qué escapamos imaginariamente de la vida y perdemos el rumbo? Y nos gusta perdernos, un gusto masoquista. E inventamos otros mundos tétricos, complicados, sin salidas, otros laberintos, angustiosos mundos, llenos de contradicciones, horrorosos. Es como si nos gustaran las películas de terror. ¿Por qué ese masoquismo? Pero es una tendencia masiva, es decir, socialmente instituida, institucionalmente socializada. Ese es el problema. Hay un problema pues en el ser humano moderno. Claro que no podemos generalizar porque en realidad cuando hablamos de ser humano estamos hablando de una abstracción, de una síntesis filosófica, teórica. Hay seres humanos en plural, siempre hay plural. Y obviamente el que habla es un ser humano que habla desde su singularidad, pero habla de como si se tratara del universal, que es otra abstracción. Hoy está nublado. Las nubes cubren toda la ciudad. Quizás abarca todo esto. El mar de nubes, el océano de nubes, más allá de la ciudad. Toda una geografía, todo un territorio. Es decir, se hace un clima, se hace una atmósfera nublada, fría, húmeda.
pero vital. Moja la tierra, moja la ciudad, moja las casas y los edificios y las calles y también los cuerpos cuando se exponen. Nos transforma, nos atrapa y nos cobija a la vez. Es tiempo de lluvias, dicen. De diciembre. Fines de diciembre, fines del año y comienzos del próximo año, ¿no? Yo no recuerdo un clima nublado tan continuamente. Quizás se ha intensificado por alguna razón el cambio climático, ese eufemismo. Pero creo que es mejor el tiempo nublado ahora que un tiempo sin nubes, expuestos a un sol inclemente que ya nos arroja más fuertes rayos infrarrojos, muy peligrosos. Amo el sol, amo el cielo despejado, amo también el calor. Pero hay calor y hay sol y sol. El cambio climático, otra vez el eufemismo, nos ha llevado a la exposición de los cuerpos vulnerables a los rayos infrarrojos, a los incendios de los bosques espontáneos cuando no es el hombre el que los incendia. Ahí está. Entonces el sentido se hace claro, tiene su entramado o sus entramados. Y empezamos recién a comprender. Entonces, si decir esa relatividad, o mejor ese devenir, que es un concepto y una palabra tan bella, que siempre está en devenir, el devenir está en devenir, es lo más hermoso que hay. Que es mejor que decir todo es relativo, porque hay confusiones. Aunque lo mejor de lo relativo es la teoría de la relatividad, restringida y general. Eso es el devenir, la comprensión del devenir, el entendimiento del devenir, el conocimiento del devenir. Es lo más importante que tenemos en este uso fenomenológico del cuerpo, en esta fenomenología del cuerpo que deriva en las fenomenologías del cuerpo. Una de ellas es la fenomenología de la percepción, que deriva precisamente en la fenomenología del conocimiento. Es la comprensión del devenir que usa a la razón concreta, no a la abstracta, que es un fantasma, a la razón concreta que está ligada a la percepción, la que nos permite comprender a partir de la intuición, de eso que en una época se llamó la totalidad, pero que es más que la totalidad, que es la vida. Y si ustedes quieren, la vida en sentido amplio, la existencia, el acontecimiento de la existencia misma, del universo, del pluriverso, en sus distintas escalas, desde las más infinitesimales y hasta las más molares. Entonces, es el devenir. Y el pensamiento está en devenir también. Todos nosotros estamos en devenir. Entonces, la comprensión del devenir puede liberarnos de esa enajenación de la que hemos hablado hace poco, de esos laberintos en los que se han metido las sociedades institucionalizadas y las civilizaciones,
lo que llamo la genealogía de las civilizaciones, y la más planetaria, mundializada, es la genealogía de la civilización moderna, que quizás es el laberinto de los laberintos, porque no hay salida, salvo la muerte del planeta, de las sociedades humanas. Entonces, por eso es importante asumir la vida, pero obviamente tenemos que asumirla a partir de nuestra propia experiencia, y en lo que consiste la experiencia está precisamente esa comprensión del devenir y esa intuición que está más acá del devenir o de la comprensión del devenir, esa intuición del devenir que es la intuición de la vida y la existencia, la intuición misma del devenir. Eso es lo hermoso. Es cíclico, es envolvente, es como los torbellinos de las galaxias, que se envuelven, se encaracolan, pero en el medio no es el sí mismo oculto, la intimidad, sino en el núcleo está lo más brillante de la galaxia, pero también quizás ese brillo que es ya el grito final antes de ahogarse en el agujero negro. El secreto es en el agujero negro. Esas son las paradojas. Pero ahí está. ¿El agujero negro es el fin del devenir o forma parte del devenir? Es el acto triturador mayúsculo que podemos imaginar, pero también es el acto mayúsculo de la creación, que nos lleva y nos remite a la creación misma, al acontecimiento de la creación, que puede ser hipotéticamente el Big Bang, pero también puede ser, digamos, que haya existido siempre, que nunca ha habido un comienzo, como dicen otros físicos. Pero en cualquier caso, que estos son dos extremos distintos, dos hipótesis contrapuestas, en cualquier caso de ellos, es decir, de lo que no podemos zafarnos, en una hipótesis o en otra, es de que lo que ocurre es precisamente el devenir, que es la creación misma, constante, permanente, cambiante. Es la potencia. El devenir es la potencia, o el devenir es la potencia de la potencia. Para no enredarnos, la potencia es el devenir, está en el devenir, la potencia creativa. Es una manera de decir, es una manera de enunciar filosóficamente, pero que nos dice, esta vez sí, obviamente la construcción del sentido nos dice algo. Es decir, nos dice algo que tiene sentido. Nos dice algo que nos ayuda a pasar no solamente de la intuición a la comprensión y de la comprensión al entendimiento, y por lo tanto llegamos al conocimiento, sino nos ayuda como a cerrar todo este devenir. Un cierre que a su vez es una apertura, es un ciclo, pero cambiante, elíptico o más allá, mucho mejor, porque elíptico sería otro encierro, otro círculo más amplio, distinto, sino en espiral. Eso es lo que quería decir. Hay muchas figuras, ahí está la geometría, pero la geometría nos antecede, porque en realidad nosotros hemos construido la geometría desde las sociedades antiguas. Porque para construir tenemos que haber tenido un conocimiento
de la geometría, pero la geometría nos antecede, porque la geometría está en el universo. De la misma manera que la geometría ya está en las gotas de agua. Esas fotografías de las gotas de agua que nos muestran sus composiciones geométricas. La geometría nos antecede. Hay un texto de Spinoza, de Baruch Spinoza, que está escrito precisamente a partir de esa concepción geométrica que es la ética. Fíjense, y habla de la potencia. Obviamente habla del Dios panteísta, pero está hablando de la potencia. Y aquí lo que importa es eso. Porque la pregunta que cada quien se hace alguna vez, en una especie de lucidez de la intuición, es ¿qué hago aquí? Bueno, de ahí al otro sacan, bueno, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi tarea? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es mi misión? Bueno, esos pueden ser atributos que nos damos después, pero más importante que eso, más importante de este imaginario epopeico, lo que importa aquí es que en esa pregunta de ¿qué hago aquí? Es una pregunta que tiene como sustrato siempre el devenir, aunque esa pregunta no sea consciente de que el sustrato es el devenir, porque la respuesta está en el devenir, es una pregunta que ya tiene su respuesta. Estamos aquí para devenir. Eso es lo maravilloso. Y cuando digo estamos, es que hay que comprender la complejidad del estar, porque no solamente tiene que ver con el fenotipo, sino con el genotipo, y ambos no solamente se complementan, sino son la creación misma. E individualmente lo que hacemos es informar al genoma, que es eterno, por así decirlo. Las individualidades son pasajeras, las individualidades son pasajeras. Pero las individualidades, ¿qué son? Las individualidades forman parte pues de una complejidad, donde está el genoma. Entonces somos también no individualidades, somos el genoma. No podríamos entendernos como singularidades ni estar como singularidades sin el genoma. Y el genoma también es un devenir. Dicen que tenemos que partir del ancestro común más antiguo, el Luca, por sus siglas en inglés. Y en ese sentido todos somos parientes no solamente de los animales, sino también de las plantas. Somos parientes de todo lo orgánico. Y en ese sentido, digamos, estamos viviendo el devenir en su multiplicidad. Bueno, el problema del hombre moderno, y no la metemos aquí a la mujer, del hombre moderno, que es el dominante, es el patriarca, para decirlo en términos figurativos. El problema es ese, el hombre moderno. Sí, el problema del hombre moderno es que no entiende el devenir. Es decir, se asigna finalidades fuera del devenir, como si fuera un Dios pequeño que se da finalidades y objetivos y puede decir el fin de la historia. Puede decir el fin de la historia es esto o aquello. Conocemos distintas versiones. Es decir, y le da el sentido en esa finalidad. En otros, más románticos, han convertido la finalidad en una utopía. Otros, bueno, los más pedestres creen que ya han alcanzado la finalidad. ¿Qué es esto? Y si esta es la finalidad, qué pobreza. O sea, no hay punto de comparación entre la potencia creativa, que es magnífica, maravillosa, sublime, con esta miseria que son las finalidades que hemos logrado.
triste. Pero no es triste el destino del ser humano, sino de ese hombre que se cree el resumen del ser humano. La humanidad es otra cosa. Ya el Renacimiento nos expresó eso. No solamente el Renacimiento europeo, porque hay renacimientos en todos los continentes y hay que buscarlos. Aquí en este continente de Abya, que quiere decir entre dos aguas, que podemos entender como entre dos océanos, ha habido el renacimiento indígena, que trata en un hermoso libro Grusinski, en el pensamiento mestizo. Bueno, un renacimiento indígena donde los nobles náhuatl escribían, además de náhuatl, en griego y en latín, poemas. Había una conciencia, si ustedes quieren, del mundo. El renacimiento, en cierto sentido, es pues universal. Es una convocatoria. Si ustedes quieren, para jugar figurativamente, no decir una verdad esencialista, tiene que ver con la convocatoria a la esencia humana. Bueno, entonces los renacimientos nos han mostrado la amplitud de connotaciones que tiene esto de humanidad, que es como un reconocimiento de lo que somos. Y quizás un reconocimiento de esa pregunta: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, estamos, para decirlo en términos tautológicos, para ser seres humanos, pero que también quiere decir para ser seres orgánicos. Estamos para vivir humanamente, para vivir orgánicamente, para vivir ecológicamente. Para eso estamos. Lo sorprendente es que lo que hemos hecho a lo largo de las civilizaciones es precisamente no estar para eso, sino para otra cosa. Estamos como para decirlo también figurativamente, la inhumanidad. Aunque Lyotard tiene otras connotaciones de inhumanidad, pero aquí vamos a hablar de inhumanidad en el sentido del sentido común. Es decir, es como si nos impusiéramos la tarea de no ser humanos, ser monstruos. Eso es lo que llama la atención. Es decir, ¿por qué no solamente esta actitud masoquista, como hemos dicho antes, sino esta tendencia al suicidio? Son preguntas importantes. Es que hay en el fondo un instinto tanático, un instinto de muerte, como el que ha, déjeme jugar, profetizado Freud. Es una pregunta, pero es una pregunta que hay que responder. En todo caso, si fuese esa la respuesta, es una respuesta que habla de la locura humana. Bueno, Edgar Morin, en uno de sus libros sobre el método, habla de esto. Cuando se refiere a la nosología, que parte precisamente del humano sería la locura. Pero él está hablando en el sentido de invención, pero también de pérdida. Pero esta locura es específica, es una locura suicida. Es decir, es la locura del sinsentido. Es como querer asesinar al devenir. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué hemos creado un monstruo llamado hombre moderno
que quiere ir al suicidio, aunque no sea consciente de ese querer. Bueno, todo lo que haga este hombre no anula el devenir, no anula la vida. La vida va a seguir sin él. Volvemos al devenir, volvemos a la vida. La vida sobrepasa estas locuras del ser humano llamado hombre. Estos suicidios del hombre moderno. Y en ese sentido podemos hablar de límites de la modernidad, de los límites de la civilización moderna, de los límites, ya para decirlo en sentido de la crítica del sistema mundo capitalista, tanto en su versión de la abundancia, que es liberal, como en el sentido de la versión de la escasez, que es el socialismo. Ambos, las distintas caras de la misma medalla, que es el sistema mundo capitalista y el modo de producción capitalista, que es el modo de la destrucción. Entonces, de lo que se trata es precisamente de esta comprensión. Una comprensión que nos puede llevar precisamente a un entendimiento distinto, a otro entendimiento más allá del que ha logrado la civilización moderna. Un conocimiento del devenir, que es el conocimiento que nos puede salvar del suicidio moderno y nos puede reinsertar a los ciclos vitales planetarios. Puede liberar la potencia creativa, la potencia social que está en la potencia creativa, y por lo tanto puede devolvernos a la vida y darnos la oportunidad de vivir la vida. Bueno, esta es la primera meditación. Veremos si van a haber otras, pero hoy he amanecido con ánimo de meditar y les ofrezco esta mi meditación para compartirla y participar con ustedes de esto que hemos llamado vida.